quise ayer, el barniz es un material que se usa únicamente con amalgama. Inhibe polimerización, no se utilizan adhesivos y lo único que hace es sellar los túbulos dentinarios. ¿Para qué? Por si hay una filtración entre la amalgama y las paredes, porque no es adhesiva, no pase nada más allá abajo. O al menos te retenga un tiempo, pues, porque es soluble y se daña. Luego entramos con el hidróxido de calcio. En el hidróxido de calcio ya vemos que tiene muchas propiedades que son excelentes, pero que no es compatible con las resinas, ¿verdad? Así también que no lo podemos poner en grandes cantidades, es una pintadita, es un parchecito que luego tiene que ser recubierto por un material que sí sea afín a materiales adhesivos. Y dentro del hidróxido de calcio lo encontramos en dos presentaciones: el polvo líquido, que el líquido puede ser agua destilada, puede ser anestesia, puede ser suero fisiológico, y el pasta, ¿verdad? Que los que vienen en pasta normalmente o mezclan dos pastitas o ya vienen en una jeringa que ustedes lo colocan para comodidad, e incluso hay de fotocurado en esas presentaciones que son en pasta. Incluso hoy en día hay hidróxidos de calcio que son compatibles con los adhesivos, pero eso es harina de otro costal y a ustedes les tocará probar. Se utiliza para recubrimientos pulpares directos, indirectos, lavados de conducto, reduce el exudado, reduce inflamaciones, es antibacterial, increíble. Vean qué buena onda. Ay, óxido de zinc, pero este es el IRM. Déjame ver el otro. Suave, suave. Yeah. Después vamos a ver el otro. ¿Okay? No es que no lo van a ver, pero este es el que estamos usando ahorita, ¿sí? Más o menos en el laboratorio les había explicado de que el óxido de zinc con el eugenol tenía propiedades analgésicas, ¿verdad? Más que todo. Se utilizaba, al igual que el hidróxido de calcio, como un tipo de base cavitaria para amalgamas. Era muy bueno para eso, ya que reducía el dolor, y después la amalgama al colocarla comenzaba el proceso de oxidación de las amalgamas después de un tiempo, porque la sopita, la maruchan, los gaseosas y eso van oxidando el metal. ¿Y qué pasa con ese óxido? Absorbido por el diente de alguna manera. Y este óxido, que son metales, partículas metálicas que están desprendiéndose de la masa, sellan los túbulos dentinarios con el tiempo. O sea, se pone negro y feo el diente, pero la caries no le va a afectar después, porque la caries que se va a encontrar con un pH ferroso, metales ahí, ¿qué onda? No puedo vivir aquí, se muere. Lo malo es después cuando queremos cambiarla a una resina, enmascarar ese color es difícil. Pero lo importante es que es una base cavitaria que se utilizaba para reducir el dolor. Dice que es una sustancia básica que proporciona iones metálicos, o sea, tiene enlace electrovalente, pero es que ustedes no estudian eso con autor. Entonces no voy a hablar de esos enlaces. Siempre y cuando sea hidrolizado, ¿qué será eso? Es un compuesto aislante térmico y eléctrico, es casi cercano al hidróxido. Los únicos materiales que no cumplen con eso es el barniz, ¿okay? Con las sensaciones térmicas y eléctricas. ¿Por qué? Porque es una capita fina que únicamente se utiliza para reducir lo que es filtración. Este sí es una masa que dentro de sus propiedades no permite la transmisión de temperaturas. Es el menos resistente a la compresión y el más soluble. Quiere decir de que ni podemos colocar peso encima, tenemos que ponerle algo, y tampoco lo podemos dejar expuesto a la cavidad oral. ¿Bien? Tiene gran estabilidad dimensional. A diferencia del hidróxido de calcio, el hidróxido de calcio, una vez que fragua, porque recordemos, fraguar es el endurecimiento de una masa por pérdida de agua. Entonces el hidróxido de calcio fragua. ¿Qué pasa? Que el polvo queda totalmente rígido sobre la superficie y lo cubrimos con ionómero. Si no cubrimos el hidróxido de calcio y lo dejamos expuesto a la cavidad oral y comienza una filtración, ¿qué es lo que pasa? Esa humedad va a ser absorbida por el hidróxido. El hidróxido es como el yeso,
El yeso, cuando ustedes ya lo tenían fraguado en el molde y les dije, lo meten al agua, sí se afecta. Pues lo mismo pasa con este material. Entonces, una vez que le cae humedad, comienza a desintegrarse. Entonces, cuando ustedes recuerden la palabra soluble con un material, puede ser por dos cosas. O cuando inicia la mezcla, o cuando ya la mezcla está hecha, puede ser afectada por la saliva. Y esto es importante porque, por ejemplo, el óxido de silio-eugenol que lo utilizamos nosotros hoy en día en los adultos para cementar coronas provisionales, se utiliza porque con el mismo fin de poderlas remover fácilmente, ya que a veces en los márgenes de las coronas, entre la corona y el diente, ahí la saliva va a estar pegando, la gaseosa, el fresco, todo, y con el tiempo, ¿qué va haciendo? Va desmoronando el sellado entre la corona y el diente, haciendo que con el tiempo se suelte. Entonces, es un material que no podemos dejar expuesto. Entonces, ¿qué hacían antes cuando lo utilizábamos? Ponían el óxido de silio y encima barniz, y ya quedaba selladito. Es porque yo no me lo bebí, y no está. La presencia de eugenol en la mezcla reblandece y no deja endurecer los materiales poliméricos, o sea, inhibe la polimerización de las resinas. Por lo que nunca debe usarse debajo de resinas. Este cemento es el menos irritante de todos los usados en odontología y tiene una acción. Se da hablando de los cementos diantes. Cuando ya hablemos de cementos, van a ver que estos cementos están en un orden de los primeros tipos que se llaman de retención mecánica. Ahora, el óxido de silio no le encontramos 4 tipos. Comienzan los tipos dentro de los tipos, más los tipos dentro de los tipos, y el tipo 1 tiene 6. ¿Cómo van a estudiar todo eso? Nada, mentira, todo eso. Entonces, el tipo 1 dice que es para cementación temporal. Y aquí viene lo importante. Cuando ustedes fueron a comprar el ionómero de vidrio, algunos que salía cemento. Y ahí lo compraban. Y yo, base cavitario, cemento. Entonces, pues lo guardas para el año que viene. Entonces, el tipo 1 se utiliza para cementación temporal, que es el que ustedes andan ahí. El tipo 2 es para cementación permanente, que ya es el IRM que le llaman, que tiene supuestamente un poco de resina, no es tan soluble. El tipo 3 dice que es para base o restauración temporal. Y el tipo 4 se utiliza como solo forro cavitario en bases profundas. Y todos vienen igual, un polvo y un líquido. La diferencia es el compuesto del polvo, que le puede brindar ciertas características físicas como mayor resistencia, como menos permeabilidad y menos solubilidad, o más fluidez. Porque para que se llame cemento, el material tiene que ser bien fluido y bien viscoso. Como vieron, el ionómero de vidrio no se siente igual que el hidróxido de calcio ni este, que ya lo mezclaron. El ionómero de vidrio ustedes lo estiran y lo pueden recontratirar, los otros no. Tiene varios usos en odontología, sobre todo en el ámbito de los materiales para la reparación dentinaria. Como la mezcla de óxido de zinc y acetilgenol, se intentó crear un material que se uniera al diente. Y este fue el primer antecedente del uso de esta mezcla en odontología. Aunque la adhesión específica no se logró, su utilidad en cuanto a eliminar y reducir el dolor dental se convirtió en un cemento preferido para los casos en los cuales preparamos dientes que no tienen endodoncia. Entonces hay un diente que tal vez preparábamos y el paciente quedó con una sensibilidad. Entonces, ¿cómo me aseguraba yo de que no le estuviera molestando? Cementaba con esto. Pero ¿cómo es que logra la sedación este material? Quiero ver si. Ahí. Entonces, ¿cómo logra la sedación? Llamo. ¿De qué están compuestos? Óxido de zinc, resina hidrogenada, acetato de zinc, estalato de zinc, eugenol y aceite de semilla de algodón trae líquido. El aceite de semilla de algodón es lo que hace que vuela particular. ¿Sí? De ahí el otro, que es el eugenol, puede venir de un aceite que ya venga de la pimienta o de los chiles. Porque cuando se enchilan la lengua ni la sienten. Lo mismo hace, por eso es que hace la analgesia. ¿Dónde vas? Algo. Pero no decía, ahora cuando se levante más pronto. Ahora,
¿Cuál es la proporción de esto? 2,5 por 1. 2,5 de polvo por 1 de líquido. Tiene que consistir en una pasta fuerte, pero como ustedes ya vieron, no trae cucharas, no trae dosificadores como el ionómero, entonces a los asos, desafortunadamente. ¿Y cuántos polvos se desperdician? Un montón. El óxido de zinc se coloca normal. ¿Dónde se mezcla? Se mezcla en una loseta de vidrio. Debemos dividirlo por 4 partes iguales, igual que el hidróxido. Siempre en los materiales que vayamos a mezclar polvo líquido tenemos que dividirlo en partes e ir agregando poco a poco, porque no sabemos si todos son solubles, porque pues no estudiamos. Entonces, poquito a poquito. Junto al polvo se coloca el orgenol en cantidad indicada por el fabricante, 1 por 2,5. Con una espátula de acero inoxidable se inicia la mezcla llevando una de las 4 partes líquido. Bueno, eso ya lo sabemos. Terminando esta, se agrega la siguiente parte. Sí. Eso es el mezclado. Lo dividen en 4 partes y poco a poco lo agrega. Es un material muy económico que no resulta irritante al cliente. Esto es verdad. Más allá de que el material en sí es irritante sobre los tejidos, lo que vamos a ver, si le estoy diciendo que el aceite viene de o pimienta o chile, se lo echan y se lo restringen, van a sentir una irritación y por eso les decía en el laboratorio, cuidado, se rascan la cara, se llenan porque les va a dar una irritación. Entonces lo que él hace es que cuando colocan el cemento, colocan la base, comienza una reacción en el eugenol, en el material, ¿sí? Para comenzar lo que es su fraguado. Como dentro del aceite contiene estos aceites provenientes de la pimienta y del chile, va a tener un cambio de pH dentro de los túbulos dentinarios que tienen un líquido, ¿de acuerdo? Entonces, ese líquido entra en contacto con el eugenol y comienza a picarme el diente. Pues no, pero comienza la analgesia porque el picante sobre un nervio corta los canales sodio-potasio, haciendo que tenga analgesia. Pero a la misma vez que estoy creando una necrosis de la superficie. Y a diferencia del hidróxido de calcio, que fuerza la formación de dentina secundaria, este lo que hace es que sí, hace que la pulpa se retraiga del sitio, ¿verdad? Y de alguna manera se comienza a formar una dentina reparativa oscura. Pero no es como que siempre se da, no siempre se da eso, sino que lo único que hace al final es sellar bien los túbulos dentinarios y al quedar aquello selladito y haber logrado analgesia al inicio por la acidez del picor, deja de molestar ya que quedó totalmente sellado. Ahora si lo levanto y vuelvo a exponer, el dolor evidentemente va a volver. A diferencia del hidróxido de calcio, que cuando yo quito aquella amalgama vieja y yo vi el hidróxido de calcio ahí que había, lo puedo quitar porque en la radiografía se va a ver que ya se formó hace tiempo un puente de esmalte de dentina reparativa. Mientras que si miro eugenol, pues también los colores son diferentes, uno es blanco y el otro es vainilla. Entonces así cuando ustedes quiten las calzas viejas se van a dar cuenta qué base cavitaria es. ¿Ya? Cuando la quita que este es hidróxido, no hay falla, tengo mi placa, vi que ya la pulpa está bien abajo, este eugenol, no le tome placa, vamos a tomarle placa, no lo quites ahí nomás, porque no saben si se formó algo o está ahí nomasito la pulpa y cuando levante, sangre. ¿Ya? Y le ponía video a la presentación del UNAM.